Buenas tardes a todos. Esta es la charla número 17, correspondiente a los Hechos de los Apóstoles. Y recordad que vamos a hacer hoy el capítulo 4, versículo 1 en adelante. Voy a poneros primeramente en situación, porque en la charla 15 y 16 os he hablado de los fariseos, y luego os he hablado de saduceos, y antes os he hablado del Sanedrín. De manera que ha habido una interrupción de dos clases, de dos charlas, ¿no? Voy a poner en situación en contexto para que podáis entender un poco lo que ocurre con este texto que vamos a leer, ¿no? Pero antes vamos a rezar la oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, me presento a ti tal como soy. Te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Por favor, perdóname. En tu nombre perdono a todos los que me han ofendido. Renuncio a Satanás, a los espíritus maléficos y a todas sus obras. Me entrego por completo a ti con todo mi ser. Señor Jesús, ahora y por siempre te invito a entrar en mi vida. Te acepto como mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Por favor, cúrame, cámbiame, fortaléceme en cuerpo, alma y espíritu. Ven, Señor Jesús. Cúbreme con tu preciosa sangre y lléname del Espíritu Santo. Te amo, Señor Jesús. Te alabo, Señor Jesús, y te doy las gracias. Te seguiré cada día de mi vida. María, mi Madre, Reina de la Paz, San Peregrino, Santo del Cáncer, todos los ángeles y santos, por favor, ayudadme. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, pues vamos a ver. Capítulo 4, versículo 1. Empezamos. Dice... vamos a empezar. Estaban hablando al pueblo cuando se les presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos, indignados porque enseñaban al pueblo y anunciaban en la persona de Jesús la resurrección de los muertos. A ver, recordáis lo que había pasado, ¿no? O sea, ellos habían ido al templo, Pedro y Juan se habían desplazado hasta el templo para el sacrificio de las 3 de la tarde. Allí se habían encontrado a un tullido y lo habían curado. Entonces el texto nos explica que el tullido, que llevaba 40 años sin poder moverse y que estaba como pobre sentado a la puerta del templo pidiendo limosna, entra dentro del templo alabando, glorificando y bendiciendo a Dios. Entonces, corre el rumor de todo esto. Y cuando ha tenido lugar después del sacrificio del sacrificio sagrado y después de un poco más de tiempo, salen los discípulos Juan, Pedro y también el tullido. Y es entonces cuando se encuentra una cantidad de gente enorme que habían oído que este hombre se había curado y que lo conocían de siempre, porque lo ponían siempre a la puerta del templo. Entonces, aprovechando el hecho de que había tantísima gente que quería saber qué es lo que había pasado, Pedro se pone a hablar. Y el resumen de lo que dice es lo que hemos visto otras veces. Es decir, vosotros renegasteis de Jesucristo, vosotros lo entregasteis y vosotros lo matasteis. Ahora bien, dice, seguramente, estas son palabras mías, dice, lo haríais por ignorancia. Yo os añado, como os dije en otra charla, la ignorancia era vencible o invencible. Pero bueno, esto lo encontraréis en otro lugar, ¿no? Aquí Pedro dice, ya sé, hermanos, que obrasteis por ignorancia, lo mismo que vuestros jefes. Sea como sea, lo que les dice es, puesto que obrasteis por ignorancia, es decir, no sabíais el calibre de lo que estabais haciendo, lo que os queda es arrepentirse y convertirse. Y entonces les dice, pero si es que sois vosotros los herederos de la promesa que Dios hizo a Abraham. Sois vosotros los herederos de los profetas. Es en primer lugar para vosotros, quien ha resucitado. O sea, Dios ha resucitado a Jesucristo en primer lugar para vosotros. Y yo añado, si a vosotros no os interesa, o sea, no queréis seguir a Jesucristo, entonces la predicación, el querigma, el evangelio, se explicará a lo que llamamos los gentiles, es decir, a los paganos, entendiendo por paganos y gentiles personas que no son judías. Esto es lo que les dice al final. Entonces, inmediatamente es lo que os he leído. Dice, estaban hablando al pueblo
cuando se les presentaron saduceos, el jefe de la guardia del templo y los sacerdotes. ¿Cómo es eso? Pues a ver, recordad que los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Y los fariseos sí creían en la resurrección de los muertos. Pero los fariseos lo que no querían es que la gente supiese o que se enterasen bien de que existía la resurrección de los muertos. Los manipulaban, ¿no? Se entendían que... y sobre todo, siempre que sepáis, que recordéis que siempre fariseos y saduceos estaban siempre a la greña, siempre peleándose. Se peleaban sobre todo por muchas cosas, pero sobre todo también se peleaban por esto fundamental, porque unos decían que no existía la resurrección de los muertos y otros decían que sí. Entonces, como era el final de la tarde, ya se acercaba ya el momento en el que ya todo el mundo ya se despedía, se iba a dormir, ¿no? Puesto que este discurso de Pedro ha sido largo, como había saduceos entre el público, lo único que se les debió ocurrir para parar el hecho de que todo el rato, todo el tiempo, estaba Pedro diciendo que Jesucristo había resucitado de entre los muertos, es acudir a alguien para que parara el discurso. Y, como era ya muy tarde, se encuentran solamente con el jefe de la guardia del templo y con los sacerdotes. A ver, el jefe de la guardia del templo era un cargo importante, ¿no? Pero, o sea, se encargaba de los turnos de guardia, se encargaba del orden del culto del templo, ¿no? ¿Y los sacerdotes quiénes eran? A ver, yo esto lo explico bien, lo explico mejor de lo que más largo, digamos, de forma más larga, cuando hablo del Evangelio de San Lucas, del capítulo 1 del Evangelio de San Lucas, en el que se nos habla de Zacarías e Isabel, que eran los padres de Juan Bautista. Y Zacarías e Isabel eran de la tribu de Leví, ¿no? A ver, recordad, pero bueno, algo os contaré con respecto a esto para que poneros en situación para saber qué es esto de los sacerdotes, ¿no? Recordad que estamos en un pueblo agrícola, ¿eh? Entonces, también recordad que desde la época de Moisés, que es el siglo XIII a.C., hasta ahora, siglo I después de Cristo, digamos que los sacerdotes se han multiplicado, de manera que no necesitaban tantos sacerdotes. Por lo tanto, tenían permiso los sacerdotes de llevar su propia vida, de ganarse su sueldo, su pan, ¿no? Pero ellos gratuitamente daban al templo, digamos a Dios, le ofrecían, me parece que es no sé si es 15, creo que son 15 días, al año, gratuitamente se ofrecían para hacer las labores de sacerdotes dentro del templo. Porque había muchas cosas que hacer en el templo. O sea, el templo de Jerusalén era enorme. Había, pero muchísimas cosas que hacer. Por ejemplo, unos sacerdotes se ocupaban de que llegasen los animales necesarios y suficientes y que tuviesen comida suficiente hasta cuando los utilizasen para el sacrificio. Otros se ocupaban de los alimentos que tenían estos animales que comer. Otra parte de los sacerdotes se ocupaban de que los mismos sacerdotes que estaban trabajando en el templo tuviesen los alimentos adecuados. Como cambiaban cada 15 días, otros sacerdotes se ocupaban de planchar, arreglar la ropa, lavarla y prepararla y ponerla en los dormitorios de los nuevos sacerdotes que se turnaban y que venían al templo cada 15 días. Otros se ocupaban de la leña, que llegase leña suficiente para que en el altar del sacrificio siempre hubiese leña suficiente para que hubiese fuego, para sacrificar al animal, en fin, etcétera, etcétera. O sea, había muchas cosas que hacer. Había que limpiar el templo también, había que cerrarlo, abrirlo, o sea, había un orden, ¿eh? Esto es lo que hacían los sacerdotes. Entonces, fijaos que en un momento dado se va a reunir, ahora lo leeré, ¿no? Pero se va a reunir todo el Sanedrín. O sea, como es tarde, ya os digo que el sermón ha durado muchísimo tiempo, no puede reunirse el Sanedrín en ese momento. Lo que van a hacer es juzgarlos al día siguiente. Y mientras tanto, pues los llevan presos, ¿no? Esperando a que llegue el día siguiente. Al día siguiente, ahora os lo leeré, se forma el Sanedrín. Y una de las cosas que dice primero es: ¿con qué poder o en nombre de quién habéis hecho esto vosotros?
O sea, claro, eso es lo primero que les preguntan. ¿Con qué poder y en nombre de quién habéis hecho esto? Habéis hecho este milagro. Porque no podían decir que no existía el milagro, porque allí estaba el tullido, estaba delante de todos. Por lo tanto, el milagro existía. Pero fijaos que dicen con qué poder y en el nombre de quién. O sea que se vuelve a repetir exactamente lo mismo que en época de Jesucristo, que 4, 5 años o 6 antes de Jesucristo. Yo supongo que debíamos estar, vamos a poner una fecha, porque no lo pone, los Hechos de los Apóstoles no lo explican, ¿no? Pero vamos a poner que hubieran pasado, pues eso, 2 años o 3 después de la muerte del Señor, vamos a suponer eso, ¿no? Y que el Señor hubiera explicado lo que voy a explicar ahora, pues eso, había 2 años antes, o 1 año antes, ¿no? Entonces, o sea, 5 años antes ocurre lo mismo que les ocurre a los discípulos ahora. Vamos a verlo. Porque los escribas no son capaces de reconocer que el poder con el cual actúa Jesucristo. Fijaos que vamos a irnos a el Evangelio de San Mateo, capítulo 12, versículo 22 al 28. Mateo 12, capítulo 22 al 28. Y aquí nos explican, nos dicen que había, o sea, entre los muchísimos milagros que Jesucristo hace, había, en este caso concreto, un endemoniado, que era mudo y ciego, es decir, la posesión le había producido mudez. Entonces lo libera, le saca a Satanás, que estaba dentro de su cuerpo. Y entonces, a ver, la gente, viendo este milagro, y no solamente este milagro, sino el milagro del día anterior, y el otro día, y el que además probablemente había hecho aquel mismo día, antes de curar este endemoniado, la gente empieza a pensar, ¿no será este el hijo de David? Es decir, ¿no será este el Mesías? Porque, y entendéis que el hijo de David, entendéis que es de la descendencia de David, porque David había muerto en el siglo X antes de Cristo. Entonces, lo que están diciendo, y se sabía que el Mesías vendría de la dinastía de David. Entonces, claro, viendo toda esta forma de enseñar que tenía Jesucristo, la doctrina de Jesucristo, la forma de enseñar tan nueva, y viendo la cantidad de milagros que hacía, empiezan a pensar, ¿no será este el hijo de David? ¿No será este el Mesías que llevamos esperando hace tanto tiempo? Y los fariseos les manipulan, dice el texto. Mas los fariseos, al oírlo, dijeron, este no expulsa los demonios por obra de Dios, sino por Belcebú, el príncipe de los demonios. O sea que el milagro lo había realizado Jesucristo, no por el poder que Dios le había concedido, sino por el poder de Satanás, por el poder que Satanás le concedía. Claro, entonces Jesucristo reacciona y dice, a ver, un reino, quien dice un reino, o una ciudad, un país, una nación, una persona, a la que queda dividida, a la que se divide, esto se fenece, acaba, se destruye, ¿no? Entonces, si dice, todo reino dividido contra sí mismo queda asolado, y toda ciudad o casa queda dividida entre sí y no podrá subsistir. Si Satanás expulsa a Satanás contra sí mismo, está dividido. O sea, lo que está diciendo es esto: si yo estuviese expulsando a Satanás de este lugar en el cual se ha colocado, que es este endemoniado, y se ha situado aquí para hacerle la vida imposible a este endemoniado y a la familia del endemoniado y a todos los que le rodean, porque vivir con un endemoniado es algo terrible. Si yo lo saco con el poder de Satanás, estoy yendo contra Satanás mismo, porque Satanás mismo lo que quiere es estar dentro de este hombre y fastidiarlo. Entonces, que sepáis que yo no lo he sacado con el poder de Satanás, sino que lo he sacado con el poder de Dios. Y entonces dice, si es por el Espíritu de Dios que yo expulso a los demonios, es que ha llegado a vosotros el reino de Dios. O sea que pasa lo mismo en ese momento. O sea, ellos no quieren reconocer que
Jesucristo tiene el poder que Dios le ha dado para hacer todos los milagros, sino que en todo caso, viendo que no hay más remedio, que hay que reconocer que los milagros están hechos, lo único que se les ocurre para justificarlo es que no lo hace con el poder de Dios, sino con el poder de Satanás. Bueno, entonces, por eso es para que relacionéis, os digo, por eso os explico que pasaba lo mismo una vez muerto Jesucristo. Cuando los apóstoles hacen lo mismo que Jesucristo hacía en el nombre de Jesucristo, se encuentran con el mismo problema. Esto es la cerrazón de los dirigentes, que no quieren reconocer los milagros de los apóstoles. Ahora, aquí hay que ver claro una cosa, y es que siempre los seguidores de Jesucristo vamos a encontrarnos con problemas. O va a tener lugar una muerte incruenta o una muerte cruenta. Muerte, no solamente la muerte incruenta es la nuestra, por ejemplo, de momento, ¿no? En el sentido de que, digamos, pues pueden pasar muchas cosas. Muerte incruenta puede ser también muerte espiritual o muerte psicológica, o sea, que nos machaquen, en el sentido de que cuando decimos que somos cristianos, pues o haya burlas, o no te hagan caso, o piensen esta persona está equivocada, pobre persona, que está dirigiendo su vida hacia Dios cuando verdaderamente no existe nada, ¿no? Claro, esto de alguna manera duele, o sea, porque están tomándote a broma, no te están respetando. Y también desde esto por ejemplo, perder el trabajo. O sea, que sepáis que siempre los seguidores de Jesucristo siempre vamos a estar como los apóstoles y como Jesucristo mismo perseguidos. Muerte cruenta es lo que tiene lugar en África. En África la gente las matan, porque hay un grupo, por ejemplo, que viene y dice, ellos dicen que son cristianos y los matan. O sea, derramamiento de sangre como existía en los primeros siglos después de que Jesucristo muriera, que los mártires iban cantando, por el poder de Dios, por el Espíritu Santo, que estaban llenos del Espíritu Santo, cantando la muerte. A esta gente, a esta gente actualmente, cuando reconocen que son cristianos, los matan. Recordad que Jesucristo rezaba por ellos, como Jesucristo reza también en esa oración que realiza en el Evangelio de San Juan. Rezaba por todas las personas que eran cristianas, que se convertirían a Él, que le seguirían, puesto que Él es la verdad, el camino y la vida, y por todos los cristianos que vendrían después. O sea, tened en la cabeza, presente, que Jesucristo cuando dice, Señor, yo ruego por ellos, no son del mundo, pero están viviendo en el mundo, está rezando por cada uno de nosotros que está escuchando en este momento lo que estoy diciendo. O sea, que tengáis conciencia de eso, y por todos los cristianos que van a venir, ¿no? En la carta de San Pablo a los Gálatas, capítulo 1, versículo 5, fijaos lo que dice. Los Gálatas eran las personas, Pablo convierte una región de Galacia. Galacia es lo que es actualmente Turquía. Entonces, la carta de San Pablo a los Gálatas, cuando él se ha ido, les escribe a los Gálatas y les dice, ¿busco yo ahora el favor de los hombres o busco el favor de Dios? Escribe Pablo a los Gálatas. ¿O es que intento agradar a los hombres? Si todavía tratara de agradar a los hombres, ya no sería siervo de Cristo. Claro, si tú te adaptas al mundo, ya no eres siervo de Cristo. Si intentas contemporizar y adaptarte al mundo, a todo lo que el mundo de ahora como el mundo de hace 5 siglos, todo lo que va diciendo el mundo, automáticamente te vas apartando de los mandamientos de Dios. Y por lo tanto ya no sirves a Dios, estás sirviendo al mundo, estás queriéndote acomodar al mundo. Bueno, pues vamos a seguir. Entonces, seguimos. Dice, al día siguiente, capítulo 4, versículo 5, dice, al día siguiente se reunieron en Jerusalén sus jefes, los ancianos y los escribas, el sumo sacerdote Anás, Caifás, Jonatán, Alejandro y cuantos eran de la familia de sumos sacerdotes. O sea, al día siguiente se reúne el Sanedrín en pleno. El Sanedrín en pleno, recordad que eran el sumo sacerdote, dice aquí Anás y Caifás. Caifás era el sumo sacerdote en ese momento. Detrás estaba Anás,
que había, que es el que tenía prestigio también, un sumo sacerdote que ya no ejercía como tal, pero que era el yerno de Caifás. Y había estado como sumo sacerdote, durante 9 años, y allí, durante esos 9 años, había metido a 4 de sus hijos y también a su yerno Caifás. O sea que se reúne el Sanedrín en pleno, no solamente de la familia están el sumo sacerdote más los familiares del sumo sacerdote, porque dicen, Jonatán además estaba y Alejandro. No sabemos quiénes son Jonatán y Alejandro, seguramente serían hijos, porque él consiguió meter, como os he dicho, a 4 hijos y a su yerno dentro de lo que llamamos el sumo sacerdote, ¿no? En la época en que, durante los años en que estuvo ejerciendo de sumo sacerdote, ¿no? Entonces, estaban también los príncipes de los sacerdotes, que ya os digo, que son los que habían sido sumos sacerdotes en otro momento, y también las familias entre las cuales se elegía a las personas que iban a poder ser sumos sacerdotes, y también estaban los ancianos, que los ancianos eran la aristocracia laica. A ver, casi todos eran saduceos, porque el sumo sacerdote era saduceo, no creía en la vida después de la muerte. La aristocracia laica contemporizaba con el poder también, eran digamos, ricos terratenientes, por lo tanto les interesaba más que el pueblo, les interesaba contemporizar con los romanos, y los fariseos, que sí, eran un gran número, pero tenían poco poder político, ¿no? Bueno, pues entonces dicen, esto que os he explicado, dicen, ¿con qué poder? Una vez reunidos, lo primero que le preguntan es, ¿con qué poder o en nombre de quién habéis hecho esto vosotros? Entonces es cuando Pedro, lleno del Espíritu Santo, otra vez en pleno Sanedrín, que le está juzgando, lleno del Espíritu Santo, tiene la fuerza para contestar lo siguiente. Dice, jefes del pueblo y ancianos, puesto que con motivo de una obra buena realizada en un enfermo, se nos interroga hoy por quién ha sido este curado, sabed todos vosotros y todo el pueblo de Israel que ha sido en el nombre de Jesucristo, a quien vosotros matasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos. O sea, fijaos el testimonio, otra vez vuelve a dar testimonio de Jesucristo, sobre Jesucristo, que ellos lo mataron, que Jesucristo lo resucitó, que Dios lo resucitó de entre los muertos y que tenía poder para hacer milagros. Es en el nombre de él. Fijaos que no dice que él ha sido el que lo ha curado, sino que ha sido en el nombre de Jesucristo por el que lo ha curado. Entonces, sigue diciendo Pedro, dice, Él es la piedra que vosotros, los constructores, habéis despreciado y que se ha convertido en piedra angular. A ver, esto es este fragmento, Él es la piedra que vosotros, los constructores, habéis despreciado y que se ha convertido en piedra angular. Esto es un fragmento del Salmo 118, o 117 según las Biblias, que está. Y que en realidad quiere decir, significa que, a ver, cuando se construye una casa, cuando se construye pues una iglesia, por ejemplo, pues se va construyendo, pero hay un momento en que se tienen que poner una piedra importante, algo importante para poder seguir construyéndolo, porque sin este refuerzo se cae todo posible construcción que se quiera seguir haciendo. Lo que está diciendo es que lo que está diciendo es que Jesucristo, que ha sido despreciado por los hombres, a Jesucristo, que ha sido despreciado por los hombres, Dios lo ha glorificado y lo ha constituido único Salvador. Lo ha constituido único Salvador. No nos olvidemos de que es Jesucristo el que salva. Nosotros nos salvamos por y con Jesucristo. Fijaos que aquí dice el texto, porque, sigue diciendo Pedro, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos. Bueno, pues yo creo que esto lo tenemos que dejar aquí, porque veréis lo que ocurrirá después. Vamos a ver cosas más interesantes y muy interesantes después. Os voy a parar aquí la charla y el próximo día continuaremos para que veáis cómo acaba y qué veredicto da el Sanedrín, en la charla siguiente, número 18. Bueno, pues vamos a rezar una salve a la Virgen.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura, esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos. Después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recordad que tenéis que poner, si os ha gustado la charla, el pulgar para arriba y pues compartir este vídeo si os parece que pueda ser de utilidad para otras personas. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.